entonces vamos a comenzar. Hoy les doy el segundo derramamiento, que es la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. ¿Ok? Entonces, y estamos en la serie que se llama Tan solo una gota de tu sangre. Entonces, para darles un poquito de contexto, este derramamiento sucedió cuando Jesús obviamente derramó la sangre de las llagas de su cuerpo cuando fue azotado por el látigo romano, ¿ok? Fue en este momento en el que los romanos le estaban azotando y se derramó esta sangre de sus llagas. Entonces, en esta charla obviamente vamos a ver el propósito de la sangre de Jesús, en este caso de este derramamiento, la aplicación y cuáles son los beneficios que nos da a nosotros, ¿no es cierto? Y alguien dijo algo súper lindo la anterior vez, no me acuerdo si fue Marquito, no me acuerdo quién fue, pero lo lindo de conocer lo que hizo Dios es conocerlo a detalle, porque Dios planeó todo. Cada cosa que él hizo fue intencional, no hay nada que haya sido como de chiripa o como X, esto pasó, sino cuando uno estudia lo que Dios hizo, tiene que hacerlo como si fuera un tesoro, porque sí es. Entonces, de un tesoro queremos escarbar hasta lo último, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a empezar de entrada, primerito, con el propósito. Ya les digo desde ya que el propósito de este derramamiento, así como el de la anterior, era librarnos de maldiciones generacionales y de traición. El propósito de este derramamiento es la redención, ¿ya? Para eso tenemos este versículo, Isaías 53, del 4 al 5, y le voy a pedir, por favor, a el Jonah que me ayude a leer. Dice, Gracias. ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Exactamente, muchas gracias. Entonces, obviamente estamos hablando de el sacrificio del Señor. Ya más adelante vamos a ver como un poquito más en partecitas de este versículo, pero básicamente, ¿no es cierto? Esta parte última sobresale: por su llaga fuimos nosotros curados. Y vamos a ver hasta qué punto se extiende ese curados, porque no es solo para enfermedades. Es para enfermedades, pero la enfermedad no se limita a como una enfermedad física. Ya vamos a ver, como digo, lo pleno que es, lo completo que es, a todas las partes a lo que se extiende. Entonces, como sabemos, Jesús, como dice Juan 3:16, el Hijo unigénito de Dios, nos amó tanto, se interesó tanto por nosotros que éramos pecadores, ahora somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús, ¿no es cierto? Y por eso Jesús aceptó cargar nuestra enfermedad en todo el rango de enfermedades que vamos a ver en su propio cuerpo, vivirlo como en carne propia, para nosotros poder darnos esto que dice el libro en el que nos estamos basando, la medicina divina. O sea, Él es nuestra cura divina para cualquier enfermedad, de cualquier sentido que podamos estar hablando, ¿ok? Eso en primer lugar. Entonces, vamos a ver ahora qué significa redención, ¿ok? ¿Qué significa redención? Y aquí, como bien que me encantó esta cosita de preguntas, entonces, bueno, abre tu micrófono para decir tu respuesta o escriban en el chat qué significa redención para ustedes. O sea, ¿qué creen que significa? Palabras con lo que lo relacionan. Go. Pagar un precio. Libertad. Comprar de nuevo. Comprar de Sí, nuevo. es como una segunda oportunidad, creo, algo así, redención. Como perdona de condena también. Como Perdona de corregir tus errores. corregir tus errores. Ay, qué lindo, sí. Compensar algo, ahí también me llegó. O sea, compensar algo. Yo me puse a tomar el lugar de alguien. Eso Tomar es el lugar de importante. alguien. Ya, súper bien. Ya, súper bien. Todo esto que ustedes dijeron, en efecto, es parte de la definición de redención. Ahora vamos a ver un poco la etimología, que van a ver cómo, sí, sorprendentemente se conecta a todo lo que ustedes dijeron en este momento. Y la etimología de redención, creo que así se dice, ¿no? Etimología, parte de 3 palabras griegas, ¿ya? 3 palabras griegas que vamos a ver en este momento: agorazo, hexagorazo y lutro, ¿ya? Entonces, agorazo, y bueno, un poco les voy a poner en contexto de la antigüedad, en lo que significaba eso en el tiempo de antes, ¿no es cierto? Entonces, agorazo dice ahí comprar en el mercado. Y
básicamente la definición que encierra esta palabra es básicamente todo lo que ocurría en un mercado de esclavos. Eso es agorazo, cualquier cosa que ocurría en un mercado de esclavos. Luego, la siguiente parte es exagorazo. Ex podemos ver como ese medio prefijo, significa comprar y sacar del mercado. Y esta palabra es básicamente lo que ocurría con un esclavo cuando era comprado del mercado de esclavos y puesto fuera del mercado. Y finalmente lutro, y lutro significa soltar. Y, o sea, poner en libertad, ¿mediante qué? Un pago, mediante un precio. Entonces, es como el camino que camina un esclavo hacia la libertad, ¿ya? Desde que es esclavo y está siendo vendido en un mercado hasta que alguien lo compra, lo saca, pero paga un precio y lo suelta, lo pone en libertad, ¿no es cierto? Entonces, esas tres palabras griegas forman la definición de redención, que básicamente podemos concluir que es ser puestos en libertad, ¿no es cierto? Entonces, ahora nosotros podemos preguntarnos, o bueno, tal vez ya lo tenemos bastante claro, espero que sí, ¿en libertad de qué? O sea, ¿de qué estamos siendo libres? Y obviamente es libres del pecado, ¿no es cierto? Porque nosotros reconocemos que antes éramos esclavos del pecado y como dice la canción, ya no soy esclavo ni del pecado, ni del temor, ni de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros y nos dio esta redención, ¿no es cierto? Esta libertad, nos hizo libres del pecado. Ya no somos esclavos, aunque en Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros ya no somos porque Jesús se sacrificó por nosotros, tomó esas consecuencias terribles sobre su cuerpo, ¿no es cierto? Como lo que es la muerte espiritual, la enfermedad mismo, la ruina que vamos a ver después, que obviamente viene desde la caída y es obra totalmente de Satanás porque Dios no tenía ninguna intención nunca de que nosotros seamos muertos espiritualmente ni físicamente, que nosotros tengamos enfermedad. Ese nunca fue el plan original del Señor, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas que vienen después de la caída son obra de Satanás, obviamente. Entonces, cuando Cristo aceptó tomar nuestro lugar, le juzgaron, le latigaron, en este caso fue sentenciado a la muerte, nos dio esta libertad, esta redención a través de que Él derramó la sangre de su cuerpo llagado. Entonces, vamos a ver hasta qué punto llega la redención. La redención sí es la salvación, ¿no es cierto? Alguien dijo que tiene que ver con la salvación y sí, en efecto tiene que ver con la salvación, pero eso es como una parte, o sea, no se limita solamente a la salvación, sino que va mucho a lo que Jesús nos promete en el versículo que dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia, no solo salvación para después, ni ya soy salvo, listo, sino aquí en la tierra, yo también, y después aquí tú empiezas a vivir esa salvación, esa vida abundante, y eso tiene que ver con este derramamiento que Jesús hizo por nosotros, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros somos redimidos, nosotros no tenemos por qué aceptar ningún tipo de esclavitud en nuestra vida, porque tenemos esta como autoridad, ¿no es cierto?, que nos da la sangre de Jesús, esta libertad, que vamos a dejarle, justo como dice Marquito, redención es igual a libertad, ¿ok? Para propósito de esto lo vamos a dejar como en libertad y obviamente que se tiene que pagar un precio, ¿no es cierto? Entonces, no cualquier precio, el precio más alto. Este versículo es súper lindo, Salmos 49 del 7 al 8. Le voy a pedir a la Simo que me ayude a leer, por favor. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Exactamente. Entonces, cacha, o sea, esta es la parte, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jesús fue el único que pudo pagar este precio, el precio más alto, el precio más caro por nosotros, ¿no es cierto?, en la cruz. Y lo que les decía, hay una metáfora súper linda que utiliza el libro, que a mí me gusta mucho, que básicamente habla sobre que porque Jesús pagó este precio tan alto por nosotros para redimirnos, ¿no es cierto? Este precio que paga se convierte como en un comprobante de venta, ¿no es cierto? El libro nos contaba que imagínate que tú estás en una tienda, ¿no es cierto? Y pagas por algo, y desde ese momento, cuando tú pagas por algo, esa cosa que tú compraste es tuyo, tú
tienes derecho, es tu propiedad, ¿no es cierto? Y tú tienes tu comprobante de venta que te dice como, esto es mío, o sea, y nadie me puede quitar, y yo pagué por esto, esto es mío. Tú no tienes que gritarle al cajero, tú no tienes que llorar porque por el objeto que tú ya compraste, tú simplemente pagas el precio y es tuyo, ¿no es cierto? Y con la redención es exactamente lo que sucede. Nosotros no tenemos que ya con la redención, aceptando ese precio que fue pagado, ese sacrificio, nosotros no tenemos que gritar, sufrir para ser libres. ¿No es cierto? Nosotros solo tenemos que entender y confesar que el precio ya fue pagado y tenemos el comprobante, decirle al enemigo, oye, mira, yo tengo la sangre de Jesús, Jesús derramó su sangre por mí, yo valgo cada gota de la sangre de Jesús, por gracia obviamente, y este precio ya fue pagado. Entonces tú no tienes poder sobre mi vida. Entonces este comprobante es como que tú le muestras cuando tú te apropias al enemigo y él se queda como, ok, la verdad yo no puedo tocar esta área de tu vida porque claro que él va a tratar siempre, pero nosotros somos los que le decimos hasta aquí. O sea, yo también tengo este comprobante y ya me gustó pensarlo como el sello del Espíritu Santo que nosotros tenemos. También imagínense que tenemos un sello con la sangre de Jesús que te dice como, esto es mío. O sea, yo ya lo hice totalmente por ti y tú no tienes por qué como perder ante un ataque del enemigo cuando tú te apropias, ¿no es cierto? Cuando tú sabes el tipo de autoridad que tienes, el comprobante que tú tienes que te hace libre de cualquier ataque del enemigo que nosotros podemos estar recibiendo, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a ver, en cambio, todo lo que incluye esta redención, porque la redención de Jesús, ¿no es cierto? Fue un precio muy alto que él tuvo que pagar y incluye absolutamente todo. Sabemos que Jesús no hace cosas incompletas, su obra no es incompleta, su obra es totalmente completa hacia nosotros. Entonces es una redención plena. No es que solo para esto sirve o solo para esto, sino Dios dijo todo, o sea, como todo lo pleno, todo lo abundante que puedas tener, yo te lo voy a dar a través de este sacrificio, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver unas 3 áreas como principales, se puede decir, que cubren lo que sucede en nuestras vidas y que pueden estar como esclavizándonos y que Jesús ya nos dijo, no, tú no eres esclavo de eso, tú eres libre de eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver la totalidad de la redención, que como les decía es nuestra medicina y nuestra cura divina. Primero, este derramamiento de la sangre de Jesús, ¿no es cierto?, nos sirve para la redención física y la redención emocional. En Isaías 53:5, ¿no es cierto?, decía esta parte de, y por su llaga fuimos nosotros curados, en este caso refiriéndose a físicamente y emocionalmente. Una vez más hablamos de volver al modelo original a través de la sangre de Jesús. El modelo original puede ser recuperado, ¿no es cierto? Y lo que sucedió fue que Jesús sufrió todo eso, como decíamos la otra vez, no solo como el dolor físico, sino, como mencionó el Marquito el otro día, todos los gritos, los suicidios, la depresión, la ansiedad también estuvieron sobre Jesús en ese momento, ¿no es cierto? Y las gotas que derramaron también valen por eso, también cancelan eso. Entonces, todo lo que tenga que ver con enfermedad, con dolencia física, con dolencia mental o alguna dolencia emocional, este tipo de enfermedades no son un estado natural del ser humano. Eso hay que tener bien clarito. Ese no es nuestro estado natural. Dios no nos creó para estar enfermos, ni mentalmente, ni físicamente, ni emocionalmente. Nosotros cuando Dios nos creó éramos totalmente sanos, ¿no es cierto? Y por eso cuando nosotros oramos por sanidad, decimos, Señor, devuélvenos al estado original, devuelve su cuerpo a como tú lo creaste, devuelve su mente a como tú lo creaste, que haya esta redención, ¿no es cierto?, de lo que sea que esté afectado en ese momento. Entonces hay que tener bien claro que la enfermedad en sí, sea como sea, vino como consecuencia del pecado del hombre. Yo el otro día estaba preparando esta charla, ¿no es cierto? Y yo decía como, entonces, si es que yo aplico la sangre de Jesús, o se me venían como, ¿qué tipos de preguntas pueden surgir con esto? Hablando específicamente un poco de redención física. Yo decía, pero no siempre que tú aplicas la sangre de Jesús, la persona como que se cura, como tú lo visualizas, ¿no es cierto? O sea, como que su cuerpo físico se sane.
Y yo le preguntaba ya al Marquito, yo me acuerdo que el Marquito me dijo, pero ¿cuál es la redención total? ¿Cuál es la redención más grande en realidad? ¿Quién me dice? Creo que el hecho de ser salvo, ¿no? El hecho de ser salvo tiene mucho que ver. Es justamente el ya estar con Jesús. O sea, como el tener tu salvación, el ya estar con Él. Y eso es algo que me pasó recién. Les cuento un poquito de, bueno, lo que pasó la anterior semana. Se murió una persona muy amada para nosotros y para la iglesia y para mi familia. Y yo oraba y preparaba esta charla y yo oraba por la sangre de Jesús. Yo decía, Señor, yo aplico la sangre que brotó de las llagas de tu cuerpo y declaro sanidad sobre esta persona. Estaba con COVID. Y no se sanó, ¿no es cierto? Él se murió y ahí yo también me puse a pensar, hasta un poco me quedó como un sinsabor como, Señor, pero yo estoy preparando esta charla, estaba orando por redención, por lo que tú nos prometes. Y ahí fue como, Willy se llamaba. Willy ya está viviendo la redención completa. ¿Entienden? O sea, como que a veces nuestros planes siempre son más bajos que el Señor. Y el Señor, en este caso, tenía que la redención sí funcionó, su sangre sí funcionó, pero para la redención más alta, o sea, la más increíble que nosotros podamos aspirar, su cuerpo está en el modelo original. Él ya no está sufriendo agonía, él ya no está sufriendo dolor, él estaba entubado, él estaba boca abajo, él estaba en un estado que ya no. Y Jesús le dio la redención completa y yo oré por eso. Pero claro, ese rato te dicen, ya no está con nosotros y tú te quedas como, entonces la sangre de Jesús no funcionó. Sí funcionó. Sí funcionó porque no necesariamente se va a significar siempre que se va a sanar y, por ejemplo, una persona con cáncer se va a sanar y ya el cáncer se va a ir. Tal vez eso signifique que la persona vaya con el Señor. Tal vez eso sí, en algunos casos significa que el cáncer totalmente desaparece. En otras ocasiones puede suceder que se contradice lo que los médicos declararon sobre esa persona y la sangre de Jesús hace que pase cualquier otra cosa que no fue eso. En otras también puede ser que esto de la redención física le fortalece a la persona espiritualmente y emocionalmente. Entonces Dios utiliza todo para bien, porque muchas veces nosotros, yo decía como, ya, Dios mandó esta enfermedad, pero es para bien. Dios no mandó la enfermedad en un comienzo. Siempre acuérdense que Dios no es el creador de la enfermedad. Él nunca quiso que nuestro estado natural sea la enfermedad. En el paraíso no iba a haber enfermedad. Entonces fue una consecuencia de el pecado. Y si es que eso es utilizado para bien, es porque Dios nos dice que aunque te pasen cosas malas, que fueron una consecuencia del pecado que entró al mundo, yo te voy a ayudar para bien. Pero nunca caigamos en esto de Jesús me mandó esta enfermedad o Dios me mandó esta enfermedad, porque Él cancela esas cosas, ¿me entienden? Ese nunca fue el plan original. Entonces, esta redención emocional física es súper linda en ese sentido, mi amor. Ese es un misterio que a veces los cristianos no entendemos, porque a veces uno, por ejemplo, lo que pasó con Julio Melgar, no sé si supieron lo que le pasó a él. Él era un gran siervo del Señor, adorador, y falleció creo que hace un par de años, hace un año. Y me acuerdo que había gente, ministros, siervos del Señor, que oraban por él por sanidad y no se sanó. O sea, y a veces lo que pasa es que nosotros como iglesia malinterpretamos y menospreciamos el valor de la sangre de Jesús. Porque lo que pasa es que mucha gente decía, ahí está, si ven lo que dicen que supuestamente creen. Y no es así, o sea, yo creo que eso es un mayor privilegio que nada. O sea, todos los que estamos aquí como hijos de Dios, lo que más anhelamos es la vida eterna. ¿Me entienden? Porque allá no va a haber nada de dolor, nada de sufrimiento. Vamos a estar en paz y vamos a tener la presencia de Dios ahí, o sea, palpablemente. Vamos a poder abrazarle, vamos a estar ahí en algo celestial, o sea, y a veces el Señor, yo me imagino que Él es así como, "Ay, como así, se quejan de que le dio una vida eterna. Es como, a veces nos quejamos de que la persona no salió de esa enfermedad, pero Dios le dio algo mucho mejor. Simplemente es que yo me acuerdo que había un pastor que había dicho esto de Julio Melgar. Había dicho, su propósito era más grande que su vida.
Y a veces pasa eso. Y es tan increíble eso. O sea, no me acuerdo quién es el que fue arrebatado y no murió y fue arrebatado del cielo. A lo que me refiero es que eso es un privilegio mayor y hablando de Enoch específicamente, él fue arrebatado y fue llevado al cielo y él no experimentó una muerte física porque era tal o sea, su relación con el Señor. Sería un lindo tema para estudiar, que él fue llevado a la vida eterna sin experimentar la muerte física. O sea, fue un privilegio tan grande. Y a veces nosotros como que caemos en juzgamiento a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es mejor. O sea, siempre va a ser mejor la vida eterna. Ahora, con esto no quiero decir que no debamos orar por sanidad. Nuestro llamado como hijos de Dios es siempre orar por la sanidad, por la liberación de la enfermedad. Pero es la voluntad de Dios siempre la que va a prevalecer en eso. Entonces, y no por una vez que no pase, quiere decir que no va a pasar nunca, ¿me entienden? Todo depende de la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, esa persona se va a levantar, y se han visto muchos milagros y cosas increíbles que han pasado, pero el milagro mayor es la vida eterna. O sea, no hay milagro más gigante que la redención eterna, y de verdad ya compartir ese tiempo ya con el Señor. Entonces, yo esto le decía a la Nadie, porque estaba un poquito triste por todo eso que pasó, ¿no? Y le decía, tú tienes que animarle, o sea, cuando tú puedas, a tus papis, a la familia, tal vez a la familia de la persona que falleció, y decirle esto, porque esa es la diferencia de los que creemos en Dios. Y Pablo decía, vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, lo que él anhelaba era la ganancia eterna, de la vida eterna, ¿no es cierto? La salvación eterna ya completa. Entonces, es tan profundo este tema porque es tan lindo entender eso. Y eso es de verdad estar dispuesto a morir por el Evangelio. O sea, estar dispuesto a dar tu vida por Jesús, por Dios. El saber que confiamos en el Señor tanto que vamos a saber que cuando nosotros estemos en el último día acá en esta tierra, vamos a despertar y vamos a levantarnos al lado de nuestro Señor. O sea, y qué increíble va a ser eso, ¿no? Y eso es algo que a mí me llena tanto de gozo. O sea, ¿se imaginan lo que, o sea, yo creo que algunas veces que hemos experimentado la presencia de Dios aquí es tan hermoso. Imagínense lo que va a ser de verdad ya estar ahí, o sea, ya no tener un cuerpo físico que te limite y que ya no, y que puedas soportar toda la gloria de Dios entera. O sea, yo no sé, o sea, solo hay algunas partes donde un poquito mencionan cómo es el cielo en la Biblia, ¿no? Y es algo increíble, o sea, es algo que no te cabe en la cabeza porque es algo ya totalmente fuera de este mundo, literalmente, o sea, ya es otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y todos vamos a pasar algo así, todos vamos a perder también a alguien cercano. Entonces, eso debe estar en nuestro corazón cuando ya llegue ese momento. Y eso nos va a dar esa fortaleza para poder celebrar que ahora está en la presencia de Dios. Entonces, esa es una perspectiva muy diferente a la del mundo, que en cambio dice, ya no vamos a volver a estar con Él. Nosotros sabemos que vamos a volver a estar con esa persona. Nosotros sabemos que vamos a compartir una vida eterna junto a esa persona y más que esa persona, con Dios. Entonces, esa es la gran diferencia de los que creemos en el Señor y que nos dan esa oportunidad de tener esa paz en medio de esa tormenta, ¿no? Un poco para que no se malentienda esto, ¿no es cierto? Dice, o sea, mientras nosotros vivimos apartados de Dios, ¿no es cierto? Mientras vivimos apartados, el enemigo tiene derecho a atacarnos a través de las enfermedades. ¿Pero a qué se refiere eso? O sea, porque entonces cuando estoy cerca de Dios, el enemigo nunca me va a atacar con enfermedades. No, a eso no se refiere. A lo que se refiere es cuando dice que Jesús fue flagelado para que tú no tengas que sufrir el dolor de la enfermedad. Significa que aunque tú tengas enfermedad, tú tienes un poco lo que es el gozo, tú tienes un poco lo que es, el enemigo no logra vencerte con eso, ¿me entiendes? Aunque a ti te toque pasar algo, lo que tú ganas, la redención que Dios te da, es que tú no te ves vencido por eso. Tú no tienes que sufrir el dolor de una enfermedad porque tú estás con gozo, porque tú tienes una esperanza viva, porque el morir es ganancia,
porque ya, o sea, no hay nada que te asusta, que te preocupa, que te ata, y claro que es difícil llegar a ese punto, o sea, mírenme nomás a mí lo que me pasó el anterior jueves, ¿no? Que hasta estaba un poco como, Dios, pero lloré y iba a dar esta charla y justo como se murió ese día. Entonces, pero ya ven que es como, nunca hay que tratar de amoldar a lo que Dios puede hacer a nuestro molde de, o sea, de como ponerle, a ver, si es redención es así, no, o sea, Dios tiene algo que desborda absolutamente todos los moldes humanos que nosotros le queramos poner. Entonces, Es sí. bastante interesante este aspecto de, como decía Marquitos, de que por más de que digan que sí, por ejemplo, lo de Julio Melgar fue interesante porque él era conocido en todo el mundo cristiano, o sea, independientemente de la denominación que uno sea, le conocía a Julio Melgar, ha cantado sus canciones, pero lo más lindo de todo es comprender de que no siempre es lo que nosotros queremos, porque como decían, hubo muchas oraciones y hubo otras personas también, misioneros en este tiempo que han muerto, ¿no? El caso del misionero que fue a una isla que es habitada por aborígenes que eran los más sanguinarios y ni siquiera topó la isla y murió porque de un flechazo lo mataron. Pero ahí es donde uno puede ver inclusive, como ustedes mencionan, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no necesariamente él impactó en esa comunidad, pero impactó en el mundo. Y ese es el objetivo de nuestra vida, de nuestro ministerio, debe ser impactar el mundo, no quedarnos estancados quizás. No les digo que vayan a una isla y que busquen salir en los primeros periódicos, no. A menos que tengan ese llamado, obviamente. Exacto, ese llamado tan lindo que es el misionero, pero a su vez también es tan lindo poder impactar a alguien, aunque sea una sola persona. A eso fuimos llamados. Y eso es lo que me pareció interesante porque Julio Melgar impactó a muchas personas. Inclusive con su muerte siguió impactando, su legado sigue impactando. Y aquí es donde nosotros nos debemos poner a pensar nuestro legado, dónde va a quedar, nuestros discípulos, dónde van a quedar, porque son quizás nuestros discípulos, pero principalmente son discípulos de Cristo. Y eso es lo más lindo, ese ministerio que nosotros hacemos constantemente. Este es un ministerio muy lindo. Cada uno tiene un ministerio en su iglesia y es más hermoso porque es una edad linda donde podemos empezar a ministrar a jóvenes, adolescentes, a niños, adultos, impactar una comunidad que está tan corrupta, pero sobre todo darnos cuenta de que es por esa sangre, por un regalo no merecido, esa gracia sublime que tenemos por medio del Señor. Y si ven eso, o sea, de eso es lo que hablamos, o sea, redención es igual a libertad. Lo que habló el Juanse, lo que hablamos todos, con esa pasión, yo les vi ahorita que el Juanse estaba hablando con su inspiración. ¿Cómo sonreían ustedes? O sea, yo les vi sus caritas. ¿Eso es o no es ser libre? O sea, a pesar de que vivimos en un mundo caído, a pesar de que tal vez luchamos con cosas que yo no sé con qué está luchando el Juanse, con qué está luchando la Pau, con qué está luchando todos los que sonrieron ahorita, pero sonrieron y esa es la libertad de la que nosotros hablamos. O sea, a pesar de cualquier cosa que nos esté sucediendo a nosotros, seguimos con esa pasión, con esa llama encendida que nadie va a apagar. Esa es parte de la redención, ¿ok? De eso estamos hablando. Qué hermoso, voy a llorar. No, todavía no. Todavía me falta un poco. Entonces, seguimos con lo que tiene que ver ahora con redención espiritual, ¿no es cierto? Un poquito pronto. Igual, en Isaías 53:5, el mismo versículo como base que vimos antes, dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Habla sobre rebeliones y sobre pecados, ¿no es cierto? Sabemos que el pecado es algo espiritual y que la rebelión espiritual también es espiritual, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros leemos esto, podemos ver que somos con la sangre, ¿no es cierto?, de Jesús, libres del pecado y de los obstáculos espirituales que constantemente nos quiere poner el enemigo. Por eso al comienzo yo les dije, Dios no quiere que nosotros con las uñas estemos ahí como, ¡ay, sí le gano al enemigo! Sino que estemos como, yo le gano y tengo autoridad sobre el enemigo y no me echo a morir antes de pelear. Porque lo que yo siempre digo es lo que pasa con la tentación, con el pecado, es que ya como el enemigo es astuto, sabe dónde atacarnos, ¿no es cierto?, un pastel, te lo pone. Y tú antes de siquiera pelear, antes de siquiera como un poco armarte de valor y decir como no, esta vez sí resisto, dices como ya
ya, este es mi pecado, esta es mi tentación, siempre pierdo, y ni siquiera intentas como imponerte esa autoridad, usar esa autoridad que te dio la sangre de Jesús, mostrarle el comprobante y decir, no, o sea, como que en mi vida no, tú no me vas a reprimir espiritualmente, tú no me vas a atacar espiritualmente, el enemigo tiene poder hasta donde nosotros lo permitamos. Y nosotros podemos permitirle no tener poder sobre nuestra vida, porque tenemos la sangre de Jesús, tenemos su sacrificio, tenemos la redención, la libertad que Él nos dio, ¿no es cierto? Entonces, cuando algún pecado domine tu vida, cuando algún pecado domine tu voluntad, cuando tengas o sientas o veas que alguien tiene un corazón rebelde, que está ahí como no enseñable, que está como yéndose por otras partes, hablamos de vicios, hablamos de pecados morales también, ¿no es cierto? Para eso sirve este derramamiento también, para tener esta libertad espiritual, para que muchas veces igual lo que tiene que ver con cadenas generacionales, con pecados que nos están atando, que las cadenas se rompan, de eso también, ¿no es cierto? Y la redención financiera. La redención financiera, bueno, y obviamente pasamos de muerte a vida espiritual, y ¿cómo vamos a vivir esa vida espiritual? O sea, nosotros cuando recibimos a Cristo, todavía podemos seguir tomando, no es que recibimos a Cristo y somos ya santos, nunca, o sea, sería lindo, pero seguimos teniendo esta lucha. Y la sangre de Jesús que Él derramó es para ayudarnos en esta lucha, para recordarnos como yo ya sufrí esto por ti. Yo te traje de muerte a vida espiritual, y tu vida espiritual no es solo una vida X, es una vida plena y abundante, y para inspirar, para hacer luz, para brillar, para todo. Entonces, no te dejes, ¿no es cierto? Tienes mi sangre, tienes el comprobante. La libertad es tuya. Y la redención financiera, finalmente, ¿no es cierto? En Proverbios 22:2 nos dice que el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? O sea, Dios nos hizo todo, ¿no es cierto? Dios es nuestro creador, pero nosotros, dependiendo de qué tanto reconozcamos, ¿no es cierto?, el poder que tiene la sangre de Jesús, el poder que tiene el sacrificio, podemos vivir en riqueza o en pobreza, ¿no es cierto? Y una vez más, la pobreza no era un plan original de Dios. La pobreza vino con la maldición generacional. Cuando la tierra es maldita, ahora a Abraham, casi dijo, a Adán le dijo que va a tener que trabajar, ¿no es cierto? Ruina financiera es parte de la maldición generacional, es parte de lo que sucedió en el Edén ese día, ¿no es cierto?, que pecaron, es parte de todo eso. La pobreza es consecuencia de la desobediencia, también es por no servir a Dios de corazón, no diezmar, etc. Hay varios pasajes, por cuestiones de tiempo, no les voy a dar ahorita todos, pero en resumidas cuentas, cuando nosotros aplicamos la sangre de Jesús a nuestra vida, que es básicamente apropiarte del sacrificio, como decíamos al comienzo, tu vida no es solo vida un poco sobreviviendo en vez de viviendo, ¿no es cierto? Es vida en abundancia. Y eso también aplica a tus finanzas. Eso también aplica a tus finanzas. La esclavitud financiera, estamos hablando de esclavitud física, emocional, espiritual y la financiera. Si es que hablamos de la definición de redención, agorazo, exagorazo, lutro, Dios ya nos libró de eso también, ¿no es cierto? Entonces, eso con la redención financiera. Y ya faltan solo una más, esta y una más. Y hay que acordarnos, ¿no es cierto?, que para que haya sucedido esto, es un poco un recap, una retoma, no sé cómo se dice, de lo que dije al comienzo, pero esto sucede cuando nosotros aceptamos el milagro de intercambio. Hay que tener muy claro que fue por un intercambio que nosotros podemos vivir ahorita con este tipo de libertad, con este tipo de júbilo, con este tipo de gozo, ¿no es cierto?, hacer todo lo que hacemos. Jesús tomó el de la copa más amarga, que ya vimos, ¿no es cierto?, la anterior vez con el Marquito. Dios toma nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?, rebelde y pecaminosa, a través del sacrificio de Jesús. Él pasa esto en la cruz, y mediante la cruz, que es como este switch, ¿no es cierto?, este intercambio, nos da a cambio las bendiciones, nos da a cambio la libertad, nos da a cambio la redención, nos da a cambio la autoridad sobre el enemigo, sobre el pecado. Ya no somos nosotros esclavos. Por eso. Entonces, por esto es que nuestra vida debe estar totalmente rendida a Dios, ¿no es cierto? Por esto es que nuestra vida tiene que estar totalmente rendida a Dios, para tener esta redención en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que aceptar el sacrificio en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una partecita, no solo en
solo en lo físico, no, sino entregarle todo a Dios, hacer el sacrificio nuestro y recibir a cambio la gracia, toda la gracia que Dios tiene para derramar para nosotros. Estoy súper trabada, no puedo hablar. Entonces, eso, chicos, y finalmente quería hacerles como un plus chiquito que tiene este capítulo súper lindo, que es las confesiones acerca de la sangre de Jesús y por qué son importantes estas confesiones. Y cuando decimos confesiones, hablamos de confesar con la boca. O sea, hay versículos que dicen, ¿no es cierto?, declara con tu boca, o sea, habla, dilo, no en chiquis, no en tu cabeza, dilo. O sea, y ahorita no les voy a pedir desmuteen sus micrófonos, pero si creen el poder de declarar, de confesar con su boca, díganlo en su casa, ¿no es cierto? Entonces, estas 5 confesiones que podemos hacer acerca de la sangre de Jesús, todas tienen una raíz, como ustedes ven, aquí dice redención, perdón, limpieza, justificación, santificación, tienen que ver con ser libres espiritualmente, ¿no es cierto? Y es que esa es la clave de todo. Cuando tú pasas de muerte a vida espiritualmente, entonces empiezas a vivir esta vida de la cual hablamos y empiezas a tener libertad en todas estas áreas de... Entonces, repita, yo voy a decir y si ustedes quieren lo leen después de mí o mientras, no importa. Redención, ¿no es cierto? Soy redimido, es decir, que voy de tinieblas, que fui de tinieblas a luz. Ahora yo soy luz. Perdón. Todos mis pecados me son perdonados. Tengo 0 deudas. Limpieza. Soy limpiado constantemente por la sangre de Jesús. Justificación. Soy justificada delante de Dios. Soy aprobada delante de Él. Y santificación. Soy elegida y apartada para Dios. Y todo esto por su sangre y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, no es algo leve, o sea, solo como créanlo, de verdad, o sea, y déjense de ser llenos de todo eso porque es total, o sea, como que yo pienso que muy poquitos, en realidad como, y bueno, no creo que alcancemos como un poco a agarrar, como a abrazar todo lo que Dios nos dio, porque creo que se nos caen los brazos, o sea, no creo ni aunque fuéramos Elastigirl o Elastiboy, como poder abrazar todas las bendiciones que Dios te dio. O sea, de verdad, no, y me acuerdo esa vez que yo di esa charla que decíamos, mientras más consciente seas tú de lo que Dios hizo por ti, y en este caso Jesús nos está regalando tan hermosamente este panorama amplio y detallado de su sacrificio, mientras tú seas más consciente de cada cosita que hizo Jesús por ti, entonces tú le vas a amar más, entonces tú vas a querer darle más, entonces tú vas a querer rendir más tu vida a Él, entonces tú vas a ser más seguro de tu identidad también y de lo que Jesús hizo por ti. O sea, imagínate lo que Jesús hizo por ti, que viene alguien, el enemigo, y te dice, tú, ¿qué te crees? O quién es, y tú le dices, o sea, como, men, ubícate, porque Jesús murió por mí, Él derramó cada gota de su sangre por mí y todo eso es mío, yo lo hago mío. Entonces, eso ha sido hoy, chicos, y alégrense, o sea, de verdad, regocíjense de que Jesús hizo eso por ustedes, por cada uno de ustedes, porque les ama tanto, y recuerden que la sangre que brotó del cuerpo hallado de Jesús es para enfermedad, y ya vimos qué significa enfermedad, ¿no es cierto? Cuando estamos nosotros lejos, fuera, en muerte, tenemos síntomas de enfermedad espiritual, emocional, física, financiera, familiar, todo lo que ustedes puedan imaginarse, pero cuando estamos aceptando lo que Jesús hizo por nosotros, le decimos chao enfermedad y somos curados, como dice el versículo, ¿no es cierto? Y ese curados ya sabemos que no aplica solo a una sanidad física. Es como eso, es decir, muy poco de todo lo que puede hacer la sangre de Jesús.